Vamos a entrar en el mensaje de hoy. Vamos al libro de Génesis. Abran sus Biblias o prendan sus Biblias. O abran sus oídos. Presten atención, coloquialmente hablando. Vamos a ver el libro de Génesis. Señor, gracias por este tiempo donde podemos adorar, donde podemos cantarte, exaltarte, bendito Dios. Rogamos que sea tu Espíritu Santo a través de tu palabra, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, transformando nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Estamos en tus manos, Dios. Gracias por este tiempo, Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén. Bueno, de Génesis vamos al capítulo 15. Capítulo 15 de Génesis. Realmente no compartimos temáticamente, ¿verdad? Pero hoy creo que va a ser esa oportunidad de poder compartir de manera temática. Señor, me ayude a poder ser claro en todo. Génesis capítulo 15. Y ahí quiero, si tienen la Biblia tradicional, la Reina Valera, la que generalmente usamos, van a tener el título. La mayoría podrá tener el título, dice: Dios promete a Abraham un hijo. ¿Sí? Sí. Bueno, de ahí voy a leerles los primeros versos y vamos a ir viendo algunas cositas de a poco con la ayuda del Señor. Dice así, Génesis 15, verso 1. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Amén. Bueno, ahí tenemos en el momento en que Abraham se convierte y le creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Verdad? Como de repente podemos tener pasajes como Romanos o Gálatas o Santiago que hablan que justo por la fe va a vivir. Abraham recibe el llamado de Dios y le dice algunas cosas bien particulares, ¿verdad? Dice en el verso 4, por ejemplo: Luego vino a él palabra del Señor diciendo: No te heredará este, su esclavo no va a ser el heredero, sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, él es una persona de avanzada. Dios le está diciendo que ese esclavo no va a ser su heredero, sino le va a dar un hijo legítimo. En el verso 8, que no lo leímos, dice que Abraham responde y dice: Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿No? Perdón, no leí el verso 7. Y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y pregunta a Abraham: ¿Cómo voy a conocer? ¿No? El verso 9. Le dice: Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas nos partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba.
Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amén. Siempre lo hablamos, ¿verdad? Nosotros tenemos la voluntad de Dios revelada en la palabra, en lo que está escrito en la Escritura, y no tenemos de repente, como en el caso de Abraham, en ese mismo momento, la revelación de lo que nos vaya a acontecer de acá adelante en lo personal, ¿verdad? Nosotros tenemos la voluntad de Dios revelada para sus hijos, sabemos cómo debemos vivir, cómo debemos buscar ser, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo debemos agradar a Dios en todos los aspectos de la vida, pero en el caso de Abraham, que le estaba mostrando qué iba a suceder de acá a un tiempo, qué iba a pasar, qué le iba a acontecer, ¿se acuerdan nosotros? Eso entra ya en la voluntad soberana de Dios. No es algo que nos tenga que incumbir, pero es algo que nos tienta muchísimo como personas, ¿verdad? Generalmente, bueno, las personas que no tienen al Señor viven corriendo atrás de los adivinos, de los falsos, ¿no? Que les hablan el futuro, que les quieren mostrar lo que va a suceder, lo que le puede pasar. Esta carta me muestra esto, y esto me muestra otro, ¿verdad? Pero bueno, los hijos de Dios no caminamos por ahí, no deberíamos transitar por esos caminos. Ahora, no está mal pensar, ¿no? Y colocamos un momento en el lugar de Abraham y decir: qué impresionante, ¿no? Dios revelándole específicamente el propósito de Dios con la vida de Abraham, con la descendencia de Abraham, con el pueblo donde estaba Abraham y de los cuales él iba a dejar una gran descendencia. No era poca cosa lo que estaba hablándole el Señor a Abraham. Si ustedes ven, le promete un hijo, que es el título que encierra esta porción del capítulo, le promete un hijo Dios a Abraham. Cuando dice, él le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y él responde: Señor, ¿qué me darás? Siendo así, quedando sin hijo. O sea, ahí la intención, ¿no? El deseo del corazón de Abraham es expuesto para nosotros. Es decir, él lo que deseaba era tener descendencia. Todo hombre, ¿verdad? Sobre todo del pueblo judío, a lo largo de la historia lo podemos ver, que cuando no llegaba el momento de tener una descendencia era de preocupación. Era un motivo de honra también ser padre, ¿no? Y bueno, en fin. Pero era el planteo que le hace. Y el Señor le dice: mirá que no va a ser el que vos estás viendo, no va a ser tu esclavo. Y le habla de las estrellas y le habla de su descendencia. Y lo que yo quiero rescatar de esto es que Abraham le creyó a Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia su fe puesta en él. Como todos se han salvado en el Antiguo Testamento y hoy llegamos a la primera salvación a través de la fe, bueno, Abraham creyó y le fue contado por justicia y él le creyó a Dios. Ahora, yo creo que vayamos al capítulo 16. Voy a tratar de ir diciendo breve los capítulos porque quiero que nos centremos en un aspecto particular. Por eso decía que era muy temático el tema de hoy. Pero quiero que vayamos llevando este hilo conductor. Y quiero que vayamos al capítulo 16 y podamos leer algunos versos. Tienen por título quizá Agar e Ismael. Agar era, vamos a decir así, la esclava o la que estaba al servicio de Sarai en ese momento, que era la mujer de Abraham. Y dice el capítulo 16, el verso 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego entonces que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora Sarai.
Yo les voy a poner un poquito de contexto de esto después, aunque lo estemos leyendo. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose ella embarazada, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. O sea, Agar se fue de la presencia de Sarai porque Sarai la afligía constantemente. Hasta ahí en principio, porque después hay detalles sobre Agar, pero no vamos a ir por ahí. ¿Qué sucede acá? Bueno, Abraham y Sarai tienen una conversación y Sarai le dice: ya viste que soy estéril, no voy a tener hijos. ¿Por qué no podés tener un hijo de repente con mi sierva? Quizás sí pueda ser madre, ¿no? Ahora, aunque tampoco dice específicamente y no narra en ningún momento literalmente acá al cabo de qué tiempo a qué tiempo transcurre desde el momento que recibe, o del momento, vamos a decir así, que se convierte Abraham a Dios al momento que sucede esto, lo interesante es que Sarai le dice que tenga hijos con su sierva y él acepta sin siquiera decir: pero Dios me dijo que me va a dar un hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Vos podés decirme: sí, pero al final de cuentas va a tener un hijo. Bueno, la gran diferencia y abismal que hay, que es algo obvio lo que voy a decir, es que una cosa es como Dios manda que tengamos un hijo y otra cosa es que tengas un hijo. ¿Verdad? Así con cualquier cosa de la vida. Podés comprarte un auto y pagarlo en cómoda cuota o poder robar un auto. Y el auto lo vas a tener igual. Entonces hay una manera legal, una manera ilegal. Una manera correcta, una manera incorrecta. Siempre va a ser así porque Dios determinó su ley y sus reglas de juego. Entonces yo juego, camino, vamos a decir, en las reglas que Dios determina o como yo quiero. Y muchas veces, a primera vista, los resultados pueden ser los mismos. Pero eso no quiere decir que agraden a Dios. Si se acuerdan de Caín y Abel, de repente yendo un poco para otro lado, ¿no? Pero recuerdan que ambos hicieron una ofrenda, un holocausto, una ofrenda, pero la de Caín no agradó a Dios. Y después el apóstol Juan revela al Espíritu Santo a través de él que fue por lo que, porque las intenciones de Caín no eran las correctas. No era tanto la ofrenda, ¿no? Sino lo que estaba pasando en su corazón. Entonces, en este caso, yo trataba de pensar, ¿no? Reflexionando sobre Abraham, sobre el momento que le toca, porque claro, naturalmente estaba en una situación que era imposible poder tener un hijo, concebir. Pero Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Y así todo, él responde a la voz de su esposa de una manera, como decir: mirá qué bendición, la escuchó, le prestó atención, mirá, le hizo caso, ¿no? Como Adán con Eva, básicamente. Y tienen este hijo. Porque obviamente acá está hablando de Agar e Ismael. Entonces yo creo que vayamos un poquito más adelante, al verso 15, para leer que dice: y Agar dio a luz, en el capítulo 16, verso 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de, escuchen, 86 años, nada más ni nada menos, cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces, tuvo un hijo de la manera que entendió mejor para la situación que le tocaba vivir, porque si te fijas en el contexto en el que estoy, imaginale todas las sanas y correctas, ¿no? Excusas o argumentos hasta válidos a nuestro entender. Si te imaginas en esa conversación ahí, bueno, pero sí, pero viste que la situación como está, lo que está pasando, y fíjate, y vos decís: sí, está todo correcto, todo bien, pero no es lo que Dios te dijo, no fue lo que Dios le había hablado. Probablemente fue lo que entendieron mejor en ese momento. Y muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Entendemos que Dios dice algo, pero en las situaciones capaz que dicen: bueno, pero fíjate la situación, el contexto, la cultura, lo que sucede, bueno, es entendible, quizá capaz lo podamos entender, y bueno, lo hacemos así, Dios sabrá. Pero no es así. Si Dios lo determina de una manera, es de una manera. Todo esto como introducción hacia el punto donde vamos a ir. ¿Qué sucede luego? Vamos al capítulo 17. Dice en el verso 1: era Abraham de edad de 99 años.
cuando le aparece el Señor y le dijo, otra vez, se le aparece el Señor, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Pero es exactamente similar a lo que ya le había dicho. Y pondré mi pacto entre ti y mí y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y eso es admirable, eso es algo que yo quiero que ustedes destaquen, rayen, subrayen, marquen con un marcador, hagan flechas en su Biblia o pongan algún marcador de lo que sea, para no olvidarse de esa actitud, porque Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, y aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Si ustedes capaz que tienen ahí la característica del significado de Abraham o de Abraham, yo igual les explico porque es sencillo. Se entiende que Abraham, ¿no? Desde lo hebreo, el significado tiende a ser el hombre es enaltecido, de la persona era enaltecida, y quizás se habla mucho más de que era enaltecido por quién era él para los que estaban allí, o quién era él como persona y demás. Cuando el Señor le cambia luego el nombre y dice vas a ser Abraham, ya no habla de lo que viene atrás, de quién era o de quién fue, sino de lo que va a venir por delante, padre de muchedumbres, lo que está por delante. ¿Sí? Eso es una acotación que es interesante poder entenderlo. Ya no es lo que fue, sino lo que va a venir adelante. Lo mismo sucedió con Pablo, Saulo de Tarso, lo mismo con Cefas, Pedro, ¿verdad? Y lo mismo con nosotros cuando no éramos identificados como hijos y pasamos a ser por la fe hijos de Dios. Pasamos a tener una identidad. Y ahora cantábamos, ¿no? Yo soy quien dices que soy. Bueno, ¿Dios qué dice que soy? Soy un hijo. Soy hijo de Dios, tengo una identidad. Hijo de Dios, ¿verdad? Hoy, sobre todo, que las identidades son tan transversadas, ¿no? En este sistema corrupto. Pero bueno, sin irme del tema, le expone nuevamente Dios el plan para él y le cambia el nombre, le da un nuevo nombre. Y después le dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y son versos tan lindos para robarle a la gente, que se usan tan mal, ¿no? Y tan horribles. Es un llamado específicamente y personalmente para Abraham, no para vos, no para mí, no para más nadie. Ya pasó, ya sucedió, esto forma parte del plan de redención de Cristo, ya está, ¿verdad? No, estos versos a la ligera o a lo sacados de contexto pueden hacer mucho daño y están haciendo mucho daño. Dice, y estableceré mi pacto entre ti y mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Después dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Verso 10, saltamos un poquito, dice, este es mi pacto, que guarden entre mí y ustedes tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre ustedes. Y de ahí, bueno, luego se dice, circuncidará pues la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Verso 15. Dijo también Dios a Abraham. Miren, escuchen esto porque esto es de lo que habló la primera vez con Dios, Abraham, antes de ser Abraham, cuando Dios le está hablando, vuelve a repetirle ahora más específicamente. Dijo también Dios, vale, yo, ¿no? Dijo Dios, el verso 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y acá vuelve a pasar algo similar. Nosotros la palabra que tenemos es Sarai, la última letra es la I latina, ¿no? Pero también, de Sarai a Sara se entiende similar. Se entiende similar. Se entiende que Sarai hacía referencia a ser princesa también, pero hablando de su linaje, de su descendencia, de dónde viene. Y Sara se entiende que es por lo que viene por delante. ¿Ah? Esto es como decía, lo de Abraham y Abraham. Me gustan, son detalles que suman a lo que estamos compartiendo. Después dice el verso 16, y la bendeciré
y también te daré de ella hijo. Ahí está lo que Dios ya había hablado con Abraham, que iba a tener descendencia y que iba a ser padre de muchedumbres. Te daré de ella, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella, o sea, de su descendencia. Entonces, presta atención, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Acá hay un choque entre dos cosas que ahora se las voy a compartir. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, ojalá sea Ismael el escogido por vos, ¿no? Que sea todo lo que me estás hablando a través de Ismael. Responde Dios, verso 19. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. La tercera vez que hablamos del mismo tema, ¿no? Le dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. ¿Verdad? Que significa obviamente risa. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahí tenemos de nuevo a Dios hablándole el plan que tenía para Abraham, un poco más claro, quizás yendo más a un punto específico, diciéndole: Sarai va a ser Sara y Sara te va a dar un hijo. Ahora, la actitud de Abraham, que Abraham vimos que le fue contado por justicia cuando él creyó a la voz de Dios. Vamos a considerarlo un hermano nuestro en ese mismo momento. Él escucha lo que Dios le está hablando nuevamente, y la actitud de él, hay dos cosas que yo quiero que veamos, que esas te pueden pasar y me pasan a mí muchísimas veces quizá, que no debería de ser así. La actitud de Abraham: se postró. Todos dicen: gloria a Dios. ¿Qué actitud de reverencia que tiene Abraham? Una bendición, una actitud totalmente espiritual. Se postró y después se rió. Reflexionando sobre esa risa, no es una risa de gozo por la bendición que me estás hablando, es una risa de incredulidad. Si quieren pensarlo de una manera, con una frase que les quede más grabada, y es entre comillas, ¿no? Porque nadie puede burlarse de Dios, la incredulidad se ríe de Dios. La incredulidad se ríe de Dios. Y yo te voy a poner algún ejemplo, porque después lo vamos a ver en otra parte también, y quiero que lo pienses, porque quizás sea un área en la que nosotros sí debemos aprender a corregirnos si es que te sucede, ¿no? Y si no, lo vas a tener como una herramienta para poder aplicarlo el día de mañana o poder enseñar a otros. Pensarlo de esta forma: quizás te haya pasado más de una vez, muchas veces, que de repente vos crees en este Dios todopoderoso que le dice: te va a dar descendencia, mirá, contar las estrellas, no la puedes contar, si es que las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Le está dando el plan de Dios para con su vida, con su pueblo, etc. Y él sigue como si nada, tiene un hijo de la manera que Dios no esperaba que lo tuviera, y luego cuando Dios le vuelve a decir claramente lo que va a hacer, vuelve a una actitud que aparentemente en principio se postró, pero él entre risas pregunta: ¿pero yo voy a poder ser padre? ¿Sara va a poder concebir? ¿Verdad? Y tenemos dos actitudes. La actitud espiritual se postró, y la actitud carnal, la incredulidad. De poder de una manera cuestionar a Dios, porque son dos preguntas: cuestiona a Dios lo que Dios iba a hacer con su vida. Yo no sé si te ha pasado cuestionar a Dios lo que Él puede hacer con tu vida, lo que Él tiene pensado con tu vida, o si querés lo podemos ver desde otro lugar, y lo vamos a ver más adelante, lo que Dios puede estar haciendo en la vida de los que están a tu alrededor, localmente hablando, diariamente hablando, con hermanos que te encuentres. La risa de incredulidad, más allá que aparentemente parecía una persona postrada en reverencia, demuestra, obviamente, no vamos a decir falta de fe, no, fe sí nació de nuevo, pero es falta de fe en el sentido de que no estaba totalmente su confianza puesta en la palabra de Dios. Él estaba mirando con ojos naturales la situación que lo tenía alrededor, y esa situación alrededor decía: es imposible. Pero, ¿no? Si él creía al Dios que para Dios es todo posible y no hay nada imposible, tendría que haber dicho, ¿no? El texto hubiese sido de gran bendición, así: y Abraham creyó nuevamente. Pero Abraham cuestionó la voluntad de Dios.
a colación a esto, ¿no? Haciendo una reflexión sobre esto, me hacía ver el texto y pensar cuántas veces me puede haber tocado vivir situaciones en las que me encuentre como Abraham, cuestionando a Dios. No solamente en lo que respecta a mi persona, y a mí me toca estar delante de ustedes, ¿no? Sirviéndolos y escuchando también sus vidas. Y sería una actitud igual o peor que la de Abraham, que cuando yo pueda oír lo que Dios pueda estar haciendo en el corazón de ustedes, pueda estar en mi interior diciendo, claro, fíjate si Dios va a hacer eso en vos. ¿Cuántas veces podría pasar? ¿Cuántas veces le tocó oírlo? Y no lo digo porque seamos 20 hoy acá o un poco más, sino que en nuestra vida muchas veces cuestionamos por las situaciones que vemos alrededor, por las apariencias, por el poco conocimiento que tenemos, por la incredulidad que está en el corazón constantemente tratando de echar raíces y levantándose en contra de la verdad de Dios. Cuando leía esto a mí me hacía reflexionar al punto de decir, Señor, yo necesito tener una sensibilidad, pero no por el prójimo o por lo que vos puedes hacer con mi vida, que no sé ni qué es lo que quieras hacer con mi mañana, pero cada día ponemos nuestra vida delante de Dios, así para que Dios, nosotros podamos acomodarnos a su voluntad, ¿no? Porque Dios ya tiene nuestra vida en sus manos. Pero una sensibilidad a la hora de oír y a la hora de vivir, de no desacreditar la obra de Dios, ni en mi vida, ni en mi familia, ni en mi entorno. El hecho de decir, aunque la situación a ojo quizás sea distinta, muchas personas pueden estar siendo transformadas por Dios en aspectos, en áreas, viviendo de la mano de Dios de una manera que quizá vos, en tu relación, no te haya tocado vivirla de la manera igual. Y eso no desacredita la obra de Dios. No es, si no lo estás viviendo dentro de los parámetros que yo considero mi vara moral, no es Dios obrando en tu corazón. Eso es legalismo puro. Tendemos a tener ese corazón legalista muchas veces. Cuando veo a Abraham, veo esa actitud del corazón del hombre, muchas veces cuestionando la mano de Dios. Yo no me podría ir al extremo de decirle, cuestionamos el poder y autoridad del Altísimo y cómo se manifiesta la vida de las personas, ¿no? Podría ser una predica más vehemente, ¿no? Y con toda esa parafernalia, pero no es lo que quiero transmitir. Lo que quiero transmitir es que tengamos esa sensibilidad de decir, ojo, cuidado, quizás Dios está orando. Y así como Pedro que llamaba inmundo a lo que no tenía que llamar inmundo, estemos llamando inmundo, estemos diciendo, no está Dios ahí cuando Dios sí está ahí. Dios no está operando, no, Dios no está trabajando, no, porque tendría que estar ciertas caras y yo considero que ya tendrían que estar. Muchas veces operamos de esa manera en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra propia vida. No, porque si Dios estaría ahora haciendo esto o algo, yo estaría en tal lugar haciendo tal cosa o pensando tal otra, mi situación sería distinta. Quiero que me sigan acompañando en esto porque quiero seguir profundizando sobre este tema. Cómo la incredulidad se ríe de Dios. Cuando yo pienso que la incredulidad se ríe de Dios, es la persona incrédula es la que tiene una actitud de descree de lo que Dios está haciendo a veces porque el factor persona que tiene adelante, él considera, ¿no? La persona que dice, no, esta persona no puede estar pasándole esto, viviendo esto, ¿no? Y pone como esa premisa, ¿no? Es decir, si esta persona no puede estar sucediendo. Tengo otros argumentos. Y muchas veces, no es por la situación, sino es como, bueno, sí, Dios lo podría hacer porque es soberano, hace lo que quiere. Bueno, hace lo que quiere. Premisa número 1, Dios es soberano. Bien, pero no tanto ahora. Ni siquiera te estoy llevando al tiempo de los apóstoles, ni siquiera te estoy hablando de los dones de gracia, ni los dones espirituales para entrar en un debate, ¿no? Te estoy hablando de que si Dios es soberano y tu premisa número 1 es que Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, no podemos poner como premisa por encima de la soberanía de Dios Dios es soberano, pero ya no va a hacer lo que Él quiere. Más, el descreimiento del corazón, por ejemplo, yo te puedo transmitir esto. Capaz que te pasó, capaz que no te pasó nunca, y es algo que yo estoy reflexionando a través del texto para que mañana tengas el cuidado de no caer en eso. Cuando cualquiera de nosotros pueda contarte un testimonio, o cuando vos puedas contar un testimonio, quizá no te haya pasado, a mí me ha pasado un montón de veces de estar de un lado a la vereda y estar del otro, de escuchar un testimonio y me lo está contando con una alegría y tan increíble, y yo no, a mí no se me mueve un pelo. ¿Por qué no lo puedo disfrutar con la alegría que lo está contando? Por la incredulidad de mi corazón. Porque me estoy riendo por dentro de Dios, sin darme cuenta. Mi actitud es de descreimiento a lo que escucho. No me sorprende, no me maravilla. Si ustedes ven cómo redacta Marcos, van a ver que siempre escribe con esa forma, ¿no? Se maravillaban.
quedaron atónitos. Siempre. Era todo exagerado para Marcos, ¿no? Un emocionalista bárbaro. Y todos se sorprendieron, y todos se asustaron y caían, ¿no? Ahora, Dios puede compartir, alguien te puede compartir la obra de Dios en su vida, o quizás te toque a vos compartirla con alguien y te toque ser el rechazado, ¿no? El de, ¿cómo es tan diferente? Yo quería contar esto, pero ya no me dan ganas de contarlo. ¿Verdad? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque parece que conocemos a Dios hasta ahí, ¿no? El Jesús histórico y el Dios soberano histórico es maravillosamente soberano y maravillosamente todopoderoso. Actualmente, Él hace lo que quiere. Realmente parece que no quiere hacer nada. Porque cuando me cuenten algo, yo lo miro de reojo. Está bien, hay que examinar todo, retener. Bueno, yo puedo agarrarte 20.000 pasajes para justificar tu incredulidad. Pero la realidad es que muchas veces tengo el corazón totalmente endurecido a la voz de Dios. Y no estoy diciendo que Dios me está hablando y me dice, no, tenés la Biblia, no te voy a hablar por otro lado. Pero Dios sigue, y tomen con pinzas lo que estoy hablando porque quiero expresar una idea, hablándonos, como dice Arce Pro, que él dice que la naturaleza misma te está hablando todo el tiempo de la gloria de Dios, como dice también en Romanos. Entonces, prestemos atención a eso, que Dios, aún en las situaciones causales que Él permite, te está mostrando su voluntad para con tu vida, está mostrando su gloria, está mostrando su amor, está mostrando su paciencia, su misericordia, su gracia con nosotros. Y tendemos todo el tiempo a bajar, ¿no? La gracia de Dios, reducirla a un granito. La misericordia de Dios, no puede ser tan misericordioso. Dios es una persona, no merece misericordia. No, así todo el tiempo como bajando el estándar de Dios, llevándolo al plano humanoide, ¿no? Sí, Jesús hizo hombre, pero era 100% Dios. Siguió transformando vidas. Si transformó tu corazón, no te olvides quién era, sigue transformando vidas. Hasta el día de hoy. Entonces decíamos un poquito porque no me quiero ir mucho más. Vamos al verso 18. Perdón, al capítulo 18. El capítulo 18 dice promesa del nacimiento de Isaac. ¿Por qué? Bueno, obviamente la promesa de que iba a tener un hijo Abraham se iba a cumplir en Sara, y ese hijo se iba a llamar Risa, Isaac. Y así sucede. Ahora, yo les quiero contar el contexto de esto un poquito, porque si no, se nos va a ir muy largo. ¿Qué sucede acá en este momento? Bueno, estaba Abraham en su tienda con Sara, y Abraham ve que vienen 3 personas. Él sale al encuentro y se da cuenta de quiénes eran, o aparentemente entiende quiénes venían, y él sale para pedir por favor si él podía, que no vayan más, que se quedaran por ahí, que él quería ir a buscar para agasajarlos, vamos a decir así, panes. Bueno, él fue a buscar harina, un poco de agua, le habló a Sara que preparara panes para sustentar a estas personas, agua también para ellos. Ellos dijeron sí, anda a hacer todo eso, está perfecto, ¿verdad? También trajo vacas, tomó un becerro y se lo llevó al criado para que lo llevara a preparar, mantequilla y leche, etcétera, etcétera, para que ellos, estos 3 hombres, comieran debajo de un árbol y puedan estar allí descansando, ¿verdad? Ahora, ¿qué acontece con estos 3 hombres? En un momento le preguntan a Abraham, en el verso 9, si lo quieren lo pueden leer, el capítulo 18, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y Abraham respondió, y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Otra vez, exactamente lo mismo le está diciendo Dios. Ahora estaba ahí, como hablábamos, bueno, una teofanía, ¿no? Dios tomando forma de esa persona y le estaba hablando a Abraham. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, Sara estaba en la puerta de la tienda, que no voy a hacer el chiste machista, escuchando lo que estaba sucediendo ahí. Pero ¿qué pasa? Presten atención. Dice el 11, ¿no? Aclara un poco ahí el contexto. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea que no tenía ya su periodo, no estaba ovulando.
O sea que no podía ser fértil, no podía tener hijos. El verso 12. Parece que es una característica, ¿viste? En los matrimonios se contagia uno del otro generalmente. Acá se contagiaron para mal, mirá. Se rió pues Sara entre sí. Se contagió, ¿viste? Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Pero miren, ella esto lo dice para ella, entre sí, quizás entre dientes. ¿Ah? No lo dice, no lo vocifera para que lo escuchen los que están afuera. Pero miren, cómo habla ella entre dientes, pero miren cómo habla su corazón. Porque ella está diciendo, miren lo que dijo ella: después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Esa es la pregunta que entre dientes hace. Pero miren lo que dice el Señor Abraham, el que conoce el corazón de las personas. Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo? Esto no es un error de traducción, sino Dios descubriendo el corazón de Sara. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y vos decís, pero no es lo que dijo. Sí, es lo que dijo. Con su incredulidad demostró que estaba diciendo eso. ¿Cuántas veces vos, respondiendo a lo que oís de los demás, testimonio de los demás, cuántas veces te toca a vos escuchar, ¿no?, al que te responde tu testimonio, ¿no?, de manera incrédula, diciéndote, quizás escuchás algo que te responden es aceptable, no pecó, no me lo negó, no me lo tiró abajo, nada, me dijo bien, dedo para arriba, pero en realidad en el corazón está diciendo: no, eso no puede ser, eso no está pasando, eso no está sucediendo. Bueno, así le estaba pasando a Sara. Después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Esa es su pregunta entre dientes. Y el Señor descubre su corazón a Abraham y le dice: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Responde el Señor, se lo dice a Abraham, ¿no? 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es obvia, es no. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El verso 15. Ahí volvió de nuevo a explicarle, ¿no? Abraham le dice 5 veces repetirle lo mismo, es un tema. Miren el verso 15. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí. ¿Por qué dijo eso? Porque tuvo miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Miren, yo le hablaba hace semanas atrás, vengo hablando hace un mes o dos. No somos curas los pastores porque no practicamos la confesión como los curas, ¿no? La práctica de confesión de pecados. Pero qué bueno poder ser sinceros y poder decir, como decía la vez pasada: necesito oración por mí. Hoy estuve todo el día malhumorado. No necesito los detalles, no quiero saber que le diste una taza contra el piso, que le pegaste una patada a algo. No me interesa saber eso. Éticamente, lo que necesito saber para poder ayudarte o auxiliarte es: tuve un mal día, ¿no? Buenísimo. Y de eso ahí podemos orar. ¿Para qué? Para que te animes, para que salgas adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con Sara? Ni siquiera lo puso, ni siquiera lo confesó, no, nada. Lo negó rotundamente. No, yo no dije, yo no me reí. Vos te reíste, le dice. Dios le dice, no le está diciendo a Abraham. Abraham le dijo: sí, vos te reíste. No, yo no me reí, no. Dios le dijo: te reíste. Te reíste. Y ella tampoco dice que se rió porque tuvo miedo, pero Dios otra vez pone el corazón delante, ¿no?, y muestra esa risa de incredulidad porque tenía miedo de lo que estaba escuchando. Tenía miedo de lo que estaba escuchando. Y quizás te toque vivir situaciones que te dé miedo de lo que estás escuchando, ¿no? Si tenés que responder a la voz de Dios, en el sentido de responder a un llamado, ¿no?, o al ministerio, o el área que te toque trabajar para Cristo, que te va a demandar, en el sentido que uno muere todos los días a ciertas cosas que podría generarle placer, y sano placer, no estamos hablando de pecados, ¿no?, tiempo de recreación, cosas hermosas, etc. Y son todas legítimas, ¿no? Y uno puede ver la situación y la situación que Dios ofrece, y uno puede tener miedo de responder a eso por todo lo que implica y todo lo que va a tener que perder, ¿no? Supuestamente ya teníamos que estar muertos, muchos de nosotros fuimos rescatados por Cristo, tenemos una nueva vida, teóricamente ya somos esclavos de Cristo.
Pero la vida cristiana muchas veces nos hace mirar, ¿no?, de ese lugar incrédulo, decir, tengo miedo de lo que estoy escuchando, tengo miedo de responder, tengo miedo de nuevo esto, tengo miedo de que responda, que diga que sí, después salga mal, que no pase, que no sea como escuché, que no sea. Y Sara, no sé, no estoy en su mente, Dios no revela más nada, estoy conjeturando, pero para poder tener una idea, de poder ponerlo al plano de hoy, en tu vida o en mi vida, qué situaciones te pueden llevar a decir como Sara, negar la situación que te tocó. Porque Sara está negando que pecó, y Sara pecó, se rió entre dientes no creyendo lo que Dios iba a hacer con ella y con Abraham. Se rió de incredulidad, como Abraham se había reído de incredulidad. Abraham tuvo la delicadeza de postrarse, pero pecó también, se rió de incredulidad. Y muchas veces, lamentablemente, tenemos la misma actitud que Sara. Y muchas veces nos toca hasta escuchar de costado, como Sara. Cosas que no tenemos que escuchar quizás. Y las jugamos en el momento que la estamos escuchando. Ah, sí, bueno, ya sabes cómo es, ¿no? Las frases que son como que se encierran, son frases típicas que podemos hacer en nuestra mente. Rápidamente sacamos una conjetura, rápidamente tenemos una respuesta, pero es una negación. Y eso es otra cosa que quiero que se escuchen ustedes. Eso es un examen que tenemos que hacer cada uno en nuestro corazón, ¿no? El Señor nos enseña a examinar el corazón. Y eso me gustaría que, no sé, que lo podamos ejercitar o lo puedan desarrollar. De escucharse hablar. Y ver cuántas veces están hablando, no estoy hablando de positivismo ni nada de eso, pero cuántas veces nuestras afirmaciones son negaciones. De repente, yo te puedo decir, te estoy contando algo y ya me estás diciendo, no terminé de contar, no, pero viste que no. Pero no te terminé de contarme de ella, me estás negando lo que te estoy diciendo. Hay mucha gente que es así. Mucha gente que niega lo que, no todos los años lo que, no, pero yo te estoy negando lo que, y tienen esa capacidad de negar todo, ¿no? Lamentablemente. Ahora, Sara niega porque tiene miedo. Quizás las personas que hacen ese tipo de planteos niegan todo, pero porque ya lo traen como un hábito adquirido por las situaciones que vamos a vivir, etc. Podemos poner un sinfín de cosas. No me interesa mucho eso, sino que aprendamos a examinar el corazón para no encontrarnos negando lo que muchas veces hacemos mal, o negando lo que Dios está haciendo en otros de manera correcta, o en nosotros que quiere hacer. Porque de cualquier forma es una negación. Negar la obra de Dios en los corazones de los demás. Negar la obra de Dios en nuestra vida es una actitud de incredulidad. ¿Verdad? Y negar cuando Dios quiere hacer algo en nosotros también es incredulidad. O sea, por donde lo veamos, negar desde este lugar está hablando de una actitud de incredulidad. Y para mí, pensándolo con otros términos, hablándolo más coloquialmente, la incredulidad pasa a ser una falta de respeto hacia Dios primeramente. La incredulidad demuestra inmadurez en mi carácter. La incredulidad demuestra que aún no estamos conociendo a Jesucristo de la manera que Él espera que lo conozcamos, ¿no? Eso denota que no estamos profundizando en su carácter dentro de la palabra, no estamos acercándonos a Él de la manera correcta quizás, ¿verdad? Caminar en incredulidad es decir, mi situación está mal, pero yo creo que es lo mejor que me puede tocar y mantenerme en ese lugar. Es una actitud de incredulidad porque Dios me llama a caminar de otra manera o vivir de otra forma y yo persisto en una posición cómoda en X situación. Eso también es incredulidad. No responder a la voz de Dios. Cuando hablamos de eso no es porque estoy respondiendo a una voz que Dios me habló en el oído. No, tengo que responder a lo que Dios determinó en su palabra. A la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y fuera de ella, muchas veces respondemos como a nosotros nos parece. Quizá una gran esposa como Sarai, antes de ser Sara, con un Abraham diciendo, mirá, anda con mi sierva, quizás tenemos un hijo acá, porque en la tienda no vamos a tener hijos, porque viste la edad que tenemos. La esposa de Abraham lo incitaba de una manera a pecar, porque quizá era la forma en la que podían conseguir lo que tanto esperaban. Fíjate el punto, ¿no? Al punto que llega. Por eso decía que es bien temático. Venía reflexionando mucho sobre esto, sobre la incredulidad. Ahora, todo esto sucede ¿por qué? Miren, sucede ¿por qué? ¿Por qué hay incredulidad en el corazón de Sara y de Abraham? Porque todavía no había pasado nada
de lo que Dios le estaba diciendo que iba a suceder. No había ninguna evidencia palpable de lo que les iba a suceder. Entonces, si nos vamos a... Después hay un apéndice entre el capítulo 19 y el 20, que no vamos a entrar, así que no vamos a ir al 21. Ya estamos llegando casi al final. Ahí tiene capaz que por título el nacimiento de Isaac, ¿verdad? O sea, indudablemente la promesa de Dios a Abraham se cumple. Dice el verso 1, visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Gloria a Dios. Sigue el verso 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, miren esto es lo que quiero que veamos cómo se cierra esta situación. Miren Sara ahora. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ya no está hablando de la risa de incredulidad, sino la risa de gozo que experimentó porque la palabra de Dios se cumplió en la vida de Sara y de Abraham. Qué fácil es ahora reír con fe, ¿no? ¿Qué fe la de Sara? No, ¿qué fe no? ¿Qué incredulidad fue la de Sara que tuvo que ver lo que sucedió para recién ahí reír con alegría? Pero me gusta ver lo que dice. Cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Cualquiera que escuchara a Dios y respondiera a Él va a experimentar el gozo en su vida. Fruto, característica que el Espíritu Santo mora en el Hijo de Dios es gozo. Una evidencia que el Espíritu Santo mora en tu vida. No hablamos de estos disparates de risas descontroladas y falta de dominio propio, sino alegría en tu vida. Y los que luchan con la depresión y los que luchan con la monotonía tienen un trabajo mucho más grande que quizás que otros para no caer y darle espacio a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos un enemigo, tenemos una carne que es nuestra enemiga. Y va a tender siempre a arrastrarnos al lugar débil. Y a aquellos que les cuesta la vida de oración o la vida de comunión, ¿verdad? O los que les cuesta ser sensibles a la necesidad de los demás, misericordia, compasión, se pierden de ver la gloria de Dios en las personas, lo que Dios está obrando en los corazones. Se pierden de escuchar con atención a Dios por detrás del ser humano que tengan delante. Se pierden tantas cosas, se enfrascan tanto que terminan cayendo en este tipo de prácticas pecaminosas. Ahora, cuando Dios resuelve manifestarse en su vida de una manera de responder a sus deseos que en incredulidad creían que jamás podrían pasar y suceden en la soberana voluntad de Dios, ahí con un gozo y una alegría enorme. El Señor obró poderosamente, tengo un gran testimonio, sí, pero todo lo que te contamos a lo largo de la historia, durante años o lo que quieras, no lo recibías porque no te pasaba a vos. Entonces se trata de lo que te sucede en tu vida si no lo crees. ¿Entienden? Eso es incredulidad. De hecho, nosotros creemos porque no vemos, creemos por fe. Por si no tendríamos que decir, bueno, mira, yo no lo vi en la cruz, no lo vi crucificado, no lo vi resucitar, no sé. Esa actitud no la tenemos. Estamos convencidos que Cristo vino a dar la vida por nosotros, murió y resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Lo entendemos por el poder del Espíritu Santo, porque Dios nos reveló a nuestros corazones, nos volvimos al arrepentimiento, pero después en el día a día, en la práctica, en el periodo que seguimos transitando con este cuerpo pecaminoso de santificación, ya entendemos cuál es la verdad. Salimos del círculo pecaminoso, no estábamos muertos. Dios abre eso, salimos, conocemos lo que es la verdad. Tenemos una responsabilidad por encima tenemos a Dios en su soberana voluntad, pero yo no me tengo que lanzar a la soberana voluntad de Dios. Yo tengo que responder a la voluntad de Dios revelada. Y lo que está bien, lo que está mal. Yo soy una persona que tengo que responder con responsabilidad. ¿Verdad? Entonces, si nosotros vemos
¿Cómo responde Sara al final? Es una bendición. Gloria a Dios, te tocó experimentar la mano de Dios, te tocó experimentar una respuesta de Dios a tu vida, pero es necesario que llegue al punto de, tengo que experimentarlo yo, si no, no pasa, si no, no sucede, si no, no está bien, si no, no sé, si no, dudo. Porque en cierta medida es correcto dudar, es correcto pesar los espíritus, es correcto examinar todo, es correcto buscar retener lo bueno. Sí, gloria a Dios. Pero los que luchan con la incredulidad, unos más que otros probablemente, se están perdiendo de obedecer a Dios, de deleitarse en Dios, de poder gozarse en Dios con los que tienen y en su propia vida. Porque muchos pueden estar viendo todo lo que les falta y no lo que Dios ya ha hecho en sus corazones. Si amaran a Dios al punto de profundizar en la obra de Cristo en la cruz, vamos a decir todo lo peor que les pueda estar aconteciendo en su vida, no le daría ni mella a la obra de redención. Porque van a decir, pero si yo no tendría ni que estar vivo, tendría que estar muerto. La cruz de Cristo para mí es suficiente. Si alguien más tuviese que vivir la peor vida que me tocara, ahora se mantendría el gozo por lo que Cristo ya hizo, no por lo que me da cada día. Porque esto no es un trueque. ¿Entienden? Pero para que yo me pueda sostener firme, como mirando al invisible, como pasó con Moisés, tengo que conocerlo, profundizar y amarlo cada día más. Si yo no desarrollo un amor profundo por Cristo, cualquier situación la voy a ver con incredulidad, me voy a perder del deleite de gozarme con hermanos, me voy a perder del deleite de ver la obra de Dios obrando en mí y en mi entorno, y probablemente puedo ser un vaso de honra útil para toda buena obra, pero Dios dice, si no te limpias de toda tu incredulidad, no vas a poder ser usado útilmente. ¿Verdad? Como Pablo le dice a Timoteo. Soy para Dios, yo creo que por tu gracia fui limpio, pero vos me llamás a limpiarme. Tengo una responsabilidad. No es, bueno, Dios lo hará cuando Él quiera en mí, Él pondrá el momento indicado. Sí, todos lo sabemos eso. Pero Dios ya te está diciendo, tenés que apartarte, tenés que santificar tu vida, vivir para la gloria de Dios. Tenés que, ¿no? Y muchas veces no respondemos. Y eso denota incredulidad en nuestra vida. Y la incredulidad es pecado. Es pecado. Es errar el blanco. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque es por la gracia y la misericordia del Señor que aún así, ¿verdad? Con todos estos errores con los que seguimos caminando, Él sigue, ¿no? Trabajando, forjando la imagen de Jesús en nosotros para la gloria de Dios, ¿no? Pero miren y vean, para mí es hermoso lo que dice Sara, ¿no? Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Yo te podría decir, bueno, Sara indudablemente experimentó la gloria de Dios en su vida, ¿no? Vamos a decir, pues fue una gran bendición lo que le tocó, una respuesta de Dios enorme en su vida. Se echó a reír de felicidad y estaba tan feliz diciendo, si los demás pudieran oír lo que yo estoy acá viviendo, si los demás puedan escucharlo a Él, se reirían así también conmigo, podrían experimentar el mismo gozo. Si hoy te tocó estar acá y si escuchaste al Señor y si el Señor te llamó y lo conoces, sería de gran bendición poder tener ese gozo que Sara experimentó en ese momento con la intención de poder salir a dar a Cristo a los demás, los que están perdidos, los que están afuera, los que no conocen a Jesucristo. Pero no vamos a poder hacerlo si no vamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Siendo dominados por el Espíritu Santo. Si no estamos viviendo como Él espera que caminemos. Y poniendo en práctica lo que decimos creer, que eso para mí es lo fundamental. Por eso les decía, muchas veces decimos creer en un Dios todopoderoso, pero no vivimos creyendo que hay un Dios todopoderoso. O sea, no vemos a un Dios todopoderoso alrededor nuestro. No creemos que un Dios todopoderoso pueda orar en nosotros, en mi vida, en tu vida personal, quiero decir, ¿no? O en tu entorno, o en tu círculo más grande. Parece que está el Dios todopoderoso, está el Dios soberano, pero está sentado en su trono, rodeado de luz, pero no tiene conexión ninguna con su pueblo. O sea, el Espíritu Santo no está orando, parece. ¿No? Se tomó como unas vacaciones. No, Dios no detiene su obra. Nadie. Lo que empezó lo va a terminar. No es asunto nuestro estar descubriendo corazones, a ver quién se convierte y quién no se convierte. Es asunto nuestro vivir en la voluntad de Dios. Amén. De este capítulo 21, yo la próxima reunión, Dios mediante, voy a estar compartiéndoles otra porción. Y de ahí
es que nos vamos a ir al Nuevo Testamento, a Gálatas, para seguir hablando de este tema, o de estos personajes, vamos a decirlo así, pero con otros asuntos importantes para hablar. Oramos. Señor Jesús, te agradecemos por